La advertencia del fiscal general de Colombia frente a posibles nuevos delitos de las FARC. Todo delito que se consume con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas previsto en la ley ordinaria y a los procedimientos de la ley común. El ultimátum sobre los bienes que la guerrilla obtuvo ilícitamente. Que cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos. Los avisos del jefe del ente acusador surgen después de la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Yo aplaudo al fiscal general, porque realmente, más allá de si hay bienes o no, ellos a veces dicen, no tenemos las famosas cuentas en Suiza. Ese es un tema empírico. La verdad es que no se han podido encontrar, pero en la medida en que haya bienes, el Estado seguirá persiguiendo la extinción del dominio de sus bienes. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, Luis de Grandes Pascual, eurodiputado español y copresidente de la delegación del Parlamento Europeo en la misión de acompañamiento del proceso de paz en Colombia, analiza junto a Julián Quintana, exfiscal jefe de lavado de activos y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Colombiana, el significado y las implicaciones de las advertencias hechas por el fiscal general Néstor Humberto Martínez a la guerrilla de las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el ultimátum del fiscal general de Colombia a las FARC. Néstor Humberto Martínez le advirtió a esta guerrilla que el patrimonio ilícito que han acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado. Es decir, que las FARC deben reportar y entregar sus bienes de origen ilícito, mantenerlos en su poder tras la entrada en vigencia del acuerdo final que firmaron con el gobierno colombiano, constituiría el delito de lavado de activos. El punto clave de la noticia. Las FARC han dicho que no tienen dinero para la reparación económica de sus víctimas. Por su parte, el gobierno hasta ahora no tiene certeza de cuántos bienes y cuántos recursos de origen ilícito tendrían las FARC. Los negociadores de paz del presidente Juan Manuel Santos han insistido en que el acuerdo final pactado en La Habana y firmado el lunes pasado en Cartagena no interrumpe ni suspende los mecanismos existentes para la persecución de las denominadas economías criminales. Nosotros no tenemos, ¿no? Sencillamente, producto de una campaña mediática, se piensa que la FARC tiene mucho dinero. El que las FARC no tengan dinero producto del narcotráfico, la minería ilegal, las sistemáticas extorsiones y los secuestros que por años perpetraron entre su dossier criminal es un tema difícil de creer, no solo para sectores de la sociedad, también para las altas esferas de la política colombiana. Las preocupaciones son numerosas. Por ejemplo, que las FARC utilicen esos recursos ilícitos a la hora de hacer campaña y también que esos dineros no sean utilizados para reparar a las víctimas. Pues qué mejor que pasen a apoyar a las víctimas y a otros aspectos relacionados con todo este proceso de paz. Sin embargo, es un tema que difícilmente podrán eludir, por lo menos así lo ha asegurado el fiscal general de la Nación, quien en sus 2 meses de gestión ya define este asunto como uno de sus retos. No será con los dineros sucios del delito como asistiremos al próximo proceso electoral, vengan de donde vengan esos dineros. El pasado 20 de septiembre, Néstor Humberto Martínez firmó un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos para perseguir el patrimonio ilícito de las FARC.
Las FARC no harán política en Colombia con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y del chantaje. Y recientemente, tras el acto oficial de la firma final de los acuerdos de paz en Cartagena, el fiscal general dejó claro que perseguirá los dineros de las FARC. Advirtió que deben informar el listado de los bienes adquiridos ilícitamente antes de que entre en vigencia el acuerdo. O que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos. Alias Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, respondió con fuertes acusaciones que no tenían nada que ver con el tema expuesto por el fiscal. Fiscal, ¿cuál es el plazo para que cuentes sobre empresas que financiaron el paramilitarismo y tus vínculos con ellas? Néstor Humberto Martínez reaccionó. No conozco lo que hayan dicho, realmente me están ustedes informando, pero si hay algún ataque sería a los acuerdos que ellos celebraron. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la forma y los términos en los que alias Santrich se refirió al jefe de la política criminal en Colombia. No podemos quedar inermes. Con semejante altanería para esconder el dinero ilícito ante el anuncio de la Fiscalía. Los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a participar sobre el tema de hoy. Estamos preguntando en redes sociales, ¿qué piensa del ultimátum dado por el fiscal de Colombia a las FARC para que entreguen los bienes que obtuvieron producto de actividades ilícitas? Pueden opinar a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y quiero saludar en nuestro centro internacional de NTN 24 a Julián Quintana. Él es abogado penalista, fue director nacional del CTI de la Fiscalía General de Colombia y también fue fiscal jefe de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Exfiscal, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación, Jason. Quiero empezar preguntándole por estas declaraciones del fiscal de Colombia. Ha sido enfático en señalar que el patrimonio ilícito que ha acumulado las FARC durante el conflicto no se encuentra saneado. ¿Pueden evitarse las FARC responder ante las autoridades frente a temas como lavado de activo, extinción de dominio? Bueno, sin duda la tesis del fiscal es la correcta, pero hay que hacer algunas precisiones técnicas referente a lo que ven los acuerdos. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, a Humberto Lacalle manifestando que hay que utilizar la acción de extinción de dominio. Es un error invocar esta acción, porque su naturaleza es de coacción, es decir, que busca los bienes del Estado. Si el presupuesto fundamental de los acuerdos es la verdad, en esa verdad tienen que entregar los bienes y no el Estado perseguirlos. En eso de ideas, realmente es que las FARC tienen que reparar las víctimas. Así que yo creo que el fiscal acierta con la declaración y efectivamente una vez que se firme el acuerdo y sea refrendado por el pueblo, las FARC, si sostiene sus bienes, va a cometer el delito de lavado de activos. Recordemos que el artículo 323, dentro de sus verbos dice, el que retenga, el que oculte, el que transporte bienes ilícitos puede estar en curso en lavado de activos. Sumándole a eso algo muy importante y es que este dinero no puede ser utilizado para campañas políticas. No puede ser utilizado para que un grupo político que ha dejado las armas financie sus campañas. Así que yo creo que los retos de la paz en materia de recuperación de bienes y también reparación de víctimas es importante y que queden muy claros técnicamente. El mensaje es, la acción de extinción de dominio es contraproducente, es una contradicción al acuerdo de paz. Así que yo creo que el fiscal acierta y hay que hacer mucho énfasis y detalle cómo se va a recuperar estos bienes. Y bajo esta premisa, ¿cuándo los colombianos deberían saber a ciencia cierta cuántos recursos, bienes o cuentas bancarias tienen las FARC? Sin duda, hoy ya los colombianos tendrían que tener el inventario de bienes. No podemos sujetar, Jason, la reparación de las víctimas a la buena fe de las FARC. Eso es algo inaudito. No podemos decirle que si la FARC dice que tiene 5 pesos, se repare a las víctimas con 5 pesos. Sumémosle ahora el problema de los bienes fuera de nuestro país. Una cosa son los bienes en Colombia, pero otra cosa son los bienes en otros países y allí nos toca también solicitar la solidaridad de otros países para que entreguen esos bienes, porque aquí son ilícitos y pertenecen a un esquema de reparación de víctimas. Pero allá puede responder también a otra situación jurídica. Eso no se ha visto con detalle en los acuerdos y yo creo que va a ser una talantera cuando comencemos a mirar cómo reparamos a las víctimas. Y yo creo que aquí
son dos partes en conflicto, las cuales cada uno tiene que reparar a sus víctimas. Esto no es un fondo común ni una misma bolsa económica. Las FARC tienen que reparar a sus víctimas y el Estado eventualmente, si también tiene víctimas, debe repararlos. Pero no solamente el Estado tiene que reparar a las víctimas del conflicto. Usted estuvo en la Fiscalía durante 17 años, fue jefe del CTI, de la Unidad de Lavado de Activos. Durante este tiempo, ¿qué se le pudo comprobar a las FARC? ¿Cuáles son los bienes que uno pudiera establecer desde la autoridad investigativa que pueden tener las FARC? Sin duda, cuando ejercí el cargo como fiscal jefe de extinción y dominio y lavado, encontramos muchos bienes de las FARC. Las investigaciones están andando, algunos han dado buenos resultados gracias a esa política de priorización y consideración que se hizo en ese momento, pero yo creo que la Fiscalía tiene que sacar un dato específico de cuántos bienes tiene la FARC, y no solamente en Colombia. Lo importante es que lleguemos a los bienes que tienen fuera del país, porque sin duda la dinámica de la FARC es que ponía sus bienes en otros países con el objetivo de que Colombia no los descubriera, y no tenemos que dejar y perder de vista esa dinámica delictiva de la FARC. Por eso es importante que la Fiscalía no solamente se concentre en los bienes que están en Colombia, sobre todo los que están afuera, que representan mucho más dinero de los que están en el país. Es decir, ellos operan con testaferros para poder tener bienes en el exterior. Por eso no ha sido fácil identificarlos. Sin duda, mire, y ellos aprovechan los llamados paraísos fiscales o países que tienen bajas normas o estándares de control de lavado de activos para allí poner su dinero. Y sin duda Centroamérica y Suramérica son los paraísos en tema de falta de controles. Por eso la Fiscalía, y yo llamo la atención en este sentido, de que tenemos que no perseguir los bienes. En ese acto de verdad de las FARC tienen que entregarlos, porque sería contradictorio que nosotros como Estado, en un proceso de paz, estemos diciéndole a las FARC que vamos a perseguir sus bienes cuando tienen la obligación de entregarlos. Yo no quisiera pensar, Jason, que el día de mañana alguno de estos jefes de las FARC se descubran bien fuera del país y tengan que ser excluidos del proceso por no entregar los bienes. Sería gravísimo esto en el proceso de paz. Pero, exfiscal, ya las FARC han dicho que ellos no tienen dinero, que eso de que tienen mucha plata no es cierto, que ellos no tienen caletas para reparar a sus víctimas. Sin duda, para ser uno de los grupos armados más grandes del mundo, tienen que tener dinero. Y eso no se puede ocultar. Y tampoco hay que mentirle a los colombianos, porque nosotros también pensamos, también analizamos y queremos una justicia, no solamente en los términos que ellos quieran, también queremos reparación de víctimas y eso necesita dinero, y dinero de las partes en conflicto. Quiero invitarlos a ver una nota, porque estuvimos también conversando en el programa La Noche con una exguerrillera de las FARC. Y ella nos ha confirmado que esa organización esconde decenas de caletas de dinero producto del narcotráfico y donaciones de fundaciones extranjeras. Antes de esto, quiero preguntarle, señor Quintana, si las FARC obtuvieron sus mayores ganancias del secuestro extorsivo, del narcotráfico, de la minería ilegal o de estas donaciones extranjeras. Bueno, esto es una línea que ha evolucionado al interior de las finanzas. En principio el secuestro era la primera fuente de financiación de la FARC. Después pasó a ser el narcotráfico y hoy en día sabemos que la minería ilegal, la primera fuente de financiación de los grupos al margen de la ley. No solamente la FARC, también los paramilitares, el ELN, se aprovechan de la minería ilegal porque es un negocio que no tiene controles, lamentablemente. Así que es mucho más barato producir metales preciosos, sacarlos, hacer el contrabando, que la droga, que cada día tiene muchos más controles en Colombia y en otros países. ¿Y estos dineros también algunos habrían sido enterrados en caletas aquí en Colombia? Es decir, en el momento en que las FARC son perseguidas también militarmente y hubo duros golpes en el gobierno de Álvaro Uribe y también ahora en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿estos dineros dónde quedaron? Mire, Jason, colombianos, olvidémonos de las famosas caletas. Hoy en día los grupos al margen de la ley tienen profesionales quienes los asesoran para manejar el dinero. No están aquí enterrados, están en paraísos fiscales, cuentas bancarias, representados en bienes inmuebles y en otra variedad de productos, donde cada día están generando más ganancias. Es que no solamente el origen del dinero, sino lo que ha producido el dinero indirecta e indirectamente. Eso también tiene que entregarlo la FARC porque es dinero de origen ilícito. Pues vamos a ver entonces esta nota de la conversación que pudo tener el programa La Noche
con la desmovilizada de las FARC. Ella también dice que Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, detenido en una cárcel de Estados Unidos, sería clave para rescatar gran parte de estos dineros. Esta guerrillera fue capturada por las autoridades, estuvo 5 años en prisión y allí por voluntad propia se acogió al sistema de justicia y paz. Por razones de seguridad expuestas por la misma entrevistada, vamos a mantener su nombre y su verdadero alias en reserva. Este es su testimonio. Margarita dice que fue guerrillera y, según ella, hizo parte del Frente 45 de las FARC durante más de una década. Con el paso del tiempo, como persona de confianza de algunos miembros del Secretariado General, asegura que manejó gran parte de las finanzas de esta organización. En mi caso, yo manejaba todo lo que eran finanzas de las FARC, manejaba todo lo que dineros extranjeros y todo lo que entraba, armamento y todo. Entonces, pues mi función siempre era esa, manejar las finanzas y hacer el lavado de activos de la organización. Según ella, tenía que rendirle cuentas a veces al fallecido Manuel Marulanda y al hoy detenido en Estados Unidos Simón Trinidad. FARC no debe saber cuánto dinero tiene porque el tiempo que estuvo perseguida por Álvaro Uribe fueron muchas las caletas que se dejaron y los comandantes o las personas que tenían conocimiento fueron muertas, por lo tanto no a esas caletas las FARC no saben dónde están. ¿Es cierto que Simón Trinidad es clave para saber dónde están esas caletas y dónde hay munición de las FARC? Sí, es importante porque toda la información se le pasaba a él directamente. Nosotros no podíamos mover ni una hoja sin que Simón Trinidad lo supiera. Según Margarita, las FARC funcionaban como cualquier empresa y que coordinaba algunas operaciones para lavar el dinero que ingresaba y la munición para armarse. En mi momento manejé todo lo que se traía armamentos de Ecuador, de Perú, traíamos mucho porque venían de otros países, traían armamentos y entraban por ahí en cosas muy peculiares como un bulto de papa, cualquier cosa, ahí entrábamos el armamento que era muy fácil entrarlo. Y de finanzas, el lavado de activos, se manejaba muy fácil con las casas de cambio. En ese tiempo existían diferentes casas de cambio que pues realmente en este momento están funcionando, pero no sé cómo será la situación ahorita, pero en su momento esas casas de cambio prestaban diferentes personas, se les pagaba un dinero a esas personas para que dieran su nombre y su apellido y su cédula y hacían como si le mandaran plata de otra ciudad, de otro país, y ellos la reclamaban y simplemente la entregaban acá en peso colombiano. Y así mismo se hacía de aquí para allá cuando se necesitaba darle plata a los comandantes que estaban por fuera del país. El lavado de activos sí se maneja mucho en propiedades por algunas personas de los pueblos. Hay muchas personas que tienen mucho ganado, fincas que se mueve cantidad de dinero, pero ese dinero no le pertenece a la persona que aparentemente es la dueña. También dijo que parte de los dineros que ingresaban a las FARC provenían del negocio del narcotráfico y al parecer de fundaciones internacionales que les enviaban miles de dólares. Hay muchas personas que las están patrocinando del exterior. Hay muchas personas que las están patrocinando y que les envían mucha cantidad de dinero. Y fuera de eso, pues, del narcotráfico. ¿Extorsiones, secuestros? Las extorsiones es la minoría. Realmente por ese lado no es mucha la plata que entra. Se maneja mucho dinero es por el narcotráfico y por las donaciones que hacen el extranjero. Todo el frente de las FARC. Yo manejaba con todo el frente de las FARC y tenía acceso directo con el jefe de las FARC. Con el señor Marulanda. O sea, usted era una de las personas que manejaba finanzas de las FARC, sí, señor. En general. Manejaba también todo lo que era información de hojas de vida, todo porque las FARC tienen una organización